La paz del Señor. Querido hermano, querida hermana, muy buenos días, muy feliz domingo, Día del Señor. 2 de agosto. Como cada día 2 esperamos la aparición de la Reina de la Paz, a Mirjana, y en este día oramos de una manera muy especial por todos aquellos hermanos nuestros que todavía no conocen el amor de Dios. Debemos orar mucho por ellos. Y también por nosotros mismos, porque también nosotros debemos vivir como quien conoce el amor de Dios. Y no basta con conocerlo en teoría, sino vivir como quien conoce ese amor. Precisamente en el Evangelio de hoy, que es del evangelista San Juan, capítulo 6, versículos 24 al 35, Jesús se encuentra con un grupo de personas, seguramente muchas, una multitud de personas, una pequeña multitud, no parece que fuese en esta ocasión una gran multitud, pero una pequeña multitud de personas que le andaban buscando, y tiene un diálogo con ellos en el que vamos a ver que por una parte es verdad que le buscaban, algo había de Jesús que les atraía, pero por otra parte Jesús les hace ver que no han comprendido, no le han comprendido, no le buscan verdaderamente como le tienen que buscar. En el Evangelio de hoy vamos a aprender o a renovar algo que ya sabemos, pero que se nos puede haber olvidado un poco, que solo Jesús puede saciar nuestra hambre y nuestra sed. Solo Jesús puede saciar tu hambre y tu sed. Escuchemos el Evangelio con atención, atentos a cada palabra, aprendiendo de cada palabra, de cada sílaba que sale de los labios del Maestro. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios. Ellos le preguntaron: ¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿Y qué signos vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo,
sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Qué palabras tan consoladoras de Jesús. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Jesús nos está diciendo en el Evangelio de hoy: cualquier necesidad que tengas, cualquier situación por la que estés pasando, si vienes a mí, el hambre de tu necesidad, yo lo calmaré. Si vienes a mí, la sed de tu carencia, yo la colmaré. Si vienes a mí, si crees en mí, vas a encontrar la gracia para vivir esa situación por la que estás pasando, de manera que no tendrás hambre y no pasarás sed. Estas palabras hay que entenderlas sobre todo en un sentido espiritual. Es decir, las necesidades espirituales que nosotros tenemos. La necesidad de amor, la necesidad de paz, la necesidad de fuerza interior, la necesidad de alegría, la necesidad de luz para decidir. No tanto hay que entenderlo en el sentido material de las cosas, porque a veces el Señor puede permitir que pasemos por estrecheces materiales, porque tenemos que aprender, y a veces no lo aprendemos, sino con sufrimiento, que este mundo es pasajero y que nuestra esperanza no la tenemos que poner en esta vida, sino en la vida eterna. Jesús ha cruzado el lago caminando sobre el agua. Lo veíamos, bueno, no lo hemos visto, pero ocurría en el pasaje anterior de este Evangelio de San Juan. Los que estaban a la otra orilla sabían que no había barcas y por lo tanto no podía haber cruzado en barca, y no sabían cómo podía haber cruzado entonces, y por eso le preguntan: ¿cuándo has venido aquí? ¿Cómo has llegado? Pero Jesús no les contesta diciéndoles: he venido caminando sobre el lago. A sus discípulos sí se lo hizo ver. Le vieron caminando sobre el lago, pero a estos otros que vienen ahora no. ¿Por qué? Porque Jesús habitualmente manifiesta sus signos más poderosos a los que tienen fe. También a veces hace milagros para los que no tienen fe. Pero hay cosas que Jesús las dice a los que ya creen en Él, porque nos va hablando poco a poco en la medida que nosotros vamos aceptando sus palabras con fe. Nos va contando cada vez más. Entonces les responde con otra afirmación:
no me buscáis porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Es decir, no habéis visto el signo que hice, se refiere a la multiplicación de los panes que había hecho un poco antes, a la otra orilla del lago. No habéis comprendido el signo. No habéis comprendido que eso es un signo de que yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Soy Dios con vosotros, sino que simplemente os habéis quedado en que yo doy pan en abundancia, me buscáis por eso, por el beneficio material que conlleva para vosotros mi presencia. Solo buscáis de mí beneficios materiales. Eso nos ocurre a nosotros muchas veces. Vamos de Dios buscando solamente ayuda material, que me dé trabajo, que me dé salud, que me dé un alivio económico. Y de Jesús hay que buscar mucho más que eso. Hay que buscar su voluntad, aprender a amar al Padre, aprender a conocer la voluntad del Padre, aprender cómo hay que vivir para ir al cielo. Y entonces les dice, no trabajéis por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. ¿Qué tenemos que hacer?, le preguntan, para trabajar por el alimento que perdura. Creer en mí, les responde Jesús. Y esto ya les parece demasiado y les enfada un poco. ¿Cómo que creer en ti? Aquí nos damos cuenta que no habían visto el signo, porque cuando Jesús les dice, creed en mí, se molestan y le responden, ¿y qué signo vemos? ¿Qué haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto. Moisés les dio pan del cielo y por eso creyeron en él, pero tú ¿qué signo has hecho para que creamos en ti? Le responden molestos, da la impresión al leer el Evangelio. Y entonces nosotros nos damos cuenta que no habían comprendido el signo, porque si no, creerían en él, efectivamente. Y entonces Jesús les responde, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre, el que os da el verdadero pan del cielo, que soy yo. Yo soy el pan de la vida que ha bajado del cielo. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Y ahora ya les tocaba a ellos creer en las palabras de Jesús o no creerlas y seguir buscando su paz, su alegría en otros sitios. Pero Jesús ya se lo ha dicho, yo soy el pan verdadero que os puede saciar, solamente yo. En el número 30 del Catecismo encontramos una frase de San Agustín que es una frase muy hermosa y muy importante. Dice así, tú mismo le incitas a ello, incitas al hombre a alabarte, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Esta frase tan famosa de San Agustín, que está en el libro de las Confesiones, y en el número 30 del Catecismo lo recoge. El hombre encuentra sus delicias en tu alabanza, y es verdad, cuando nuestro corazón es un corazón puro, la mayor alegría que tenemos es alabar a Dios. Cuando nuestro corazón no está purificado, alabar a Dios nos cansa, nos aburre, no nos llena de alegría. Pero para el hombre de corazón puro, la delicia es estar con Jesús y alabarle, estar con el Padre y alabarle.
y nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. ¿Tienes el corazón inquieto? Aprende a descansar en Dios. La Reina de la Paz nos dijo en el mensaje de este 25 de junio de este año 2015, nos dijo esto: hijos míos, que Dios sea vuestro mañana, no la guerra ni el desasosiego, no la tristeza, sino la alegría y la paz deben reinar en el corazón de todos los hombres, y sin Dios nunca podrán encontrar la paz. Oraremos con este mensaje en la oración con el Evangelio de hoy, en el programa Conversando con Dios, ante Jesús expuesto en el Santísimo Sacramento del altar. Estad atentos al mensaje que hoy nos dará la Reina de la Paz. Lo podréis encontrar en Reina de la Paz TV, así como la aparición a Mirjana de este día. Si es posible, si Mirjana tiene la aparición en público, si no hay ningún problema con su salud, etc., ofreceremos esa aparición para que podáis acoger con alegría las palabras de nuestra Madre. Que ella os bendiga a cada uno con su bendición maternal.